que tengo que avanzar. Bueno. El profesor no va a grabar la clase. Sí, ya estoy grabando. Entonces dice, miren, el primer problema que les envié decía, calcular la rapidez y velocidad media de un móvil que recorre 4 metros al este y luego 5 metros al norte. Entonces, recuerden que estamos siguiendo una estructura para poder resolver los problemas, ¿verdad? Que son datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los datos aquí en este problema? Pues son los 4 metros, que dice ahí al este. Entonces, yo lo que hice en este caso fue, coloqué aquí como vectores, ¿verdad? El primero, 4 metros al este, el segundo, 5 metros al norte, lo hizo en 40 segundos. Esos son los datos que nos está dando el problema. Adicional a ello, como quiero calcular la rapidez, ¿sí? Coloco mis ecuaciones. Y la única ecuación que tengo para la rapidez es que la rapidez media es igual a la distancia, que es lo que significa la letra X, distancia dividido el tiempo, ¿verdad? Entonces, como necesito la distancia, y aquí no tengo la distancia, sino unos vectores, entonces calculo la distancia. ¿Y cómo se calculaba? Pues vimos que era sumando las magnitudes de los vectores movimiento que me están diciendo, ¿verdad? O sea, 4 más 5. Y ahí me da 9. Desde esa manera es pues que tengo que la distancia total recorrida por ese móvil es de 9 metros. Independientemente hacia dónde lo haya hecho, si a la derecha, a la izquierda, si bajó el túnel, eso no importa para la rapidez, ¿sí? Solo le importa la distancia total. Entonces, una vez pues que ya tenemos la distancia, el siguiente paso es la solución. Y recuerden, ¿qué es la solución? Es sustituir los datos en la ecuación seleccionada. Le decimos la rapidez media es igual. La distancia, 9 metros, y el tiempo, 40 segundos. Se hace la división, 9 dividido 40, y entonces obtenemos 0.225, y vean que tenemos metros sobre segundo. Entonces, por eso acá, metros sobre segundo. Y por último, la respuesta, ¿verdad? Interpretando ese valor que me resultó. Entonces, de aquí la rapidez media del móvil es de 0.225 metros sobre segundo. Y así es como se resolvía la rapidez media del primer problema. Entonces, ahora el siguiente. Yo digo que ya le tomaron captura, yo ya voy con la otra. Ahora este es para la velocidad. Entonces, con respecto a la velocidad media, los datos son los mismos. 4 metros al este, 5 metros al norte y 40 segundos. En este caso, pues la distancia no nos sirve porque en la velocidad media nosotros tenemos que tener el desplazamiento. Entonces, como mi siguiente paso son las ecuaciones, coloco velocidad media es igual al desplazamiento dividido el tiempo, y aquí estoy abreviando, como necesito el desplazamiento, entonces digo, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, y la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Y para la dirección, porque la velocidad es un vector, es la tangente inversa, es decir, la tangente menos 1, de la componente en y dividido la componente en x, de esa forma. Entonces vengo, y en este caso, pues primero voy a calcular el desplazamiento. Recuerden que esa delta x, que es la forma en que se lee, es el desplazamiento. ¿Sí? Ese es el desplazamiento. Bueno, entonces vengo y hay una pequeña gráfica. Entonces vean, el primer vector dice que es 4 metros al este. O sea que tendría esto, miren. Solo que con otro color porque si no, no se mira. 4 metros al este. No estoy viendo ahorita el tamaño, sino únicamente la dirección. O sea, ahí sería el este. Y luego dice 5 metros al norte. ¿Cuál es X y cuál es Y? Pues Y es el vertical y X es el horizontal. Y respecto a las letras que estoy diciendo,
Este es el de 4 metros al este, ese se llama A. Y el otro que está vertical se llama B. Por ello, miren, el 4 será X y el 5 será Y. ¿Verdad? Entonces vengo y sustituyo en mi ecuación. X, 4, entonces 4 al cuadrado, más Y, 5, entonces 5 al cuadrado. Se resuelven los cuadrados, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Luego la suma, 16 más 25 es 41. Y por último, la raíz cuadrada de 41 que nos da aproximado 6.4. Luego la dirección, porque como es un vector, pues necesitamos la dirección. Y para este caso, pues decimos que la dirección es la tangente inversa, recuerden. Y Y, miren, Y, 5 y X, 4. De 5 cuartos. Y eso lo hacen ustedes en la calculadora. Pues nosotros habíamos visto a dividir el número, ¿verdad? Si dividen el número 5 cuartos, 5 dividido 4 a ustedes les daría 1.25. Y recuerden de que en su calculadora ustedes lo que hacen es presionan la tecla Shift y luego la tecla Tab. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes presionan eso? Que les va a salir la tangente menos 1 en la pantalla. Y ya solo tienen que escribir ese valor, 1.25, y entonces ahí nos da 51.34 grados. Ahora para la velocidad media. Una vez que ya calculé el desplazamiento, puedo utilizar la ecuación de la velocidad media. El desplazamiento es 6.4, es lo que hicimos acá, y eso es metros. ¿Sí? Metros. Y el tiempo, pues son 40 segundos. Entonces ahí está, 6.4 metros dividido 40 segundos. Se hace la división y ahí se obtiene 0.16 aproximado. Y tenemos metros sobre segundo. Entonces ahí se termina el procedimiento. Lo último es escribir la respuesta. Entonces decimos, la velocidad media del móvil es 0.16 metros a, y colocamos el ángulo que encontramos, 51.34 grados. Si lo hicieron, ¿le salieron esas respuestas o tenían algún error? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Y de la velocidad, pues es el mismo, ¿verdad? Primero en el desplazamiento nos dio 39.05, para el ángulo 50.19, y como en total la velocidad media 0.65 metros sobre segundo a 59.19 grados. Si algo es muy importante acá, en este análisis que se hace, es saber identificar quién es X y quién es Y. Para eso, pues yo les recomiendo trazar, o sea, no exactamente con las medidas que tiene, sino solo la idea. Por ejemplo, aquí el vector A decía que va hacia el sur, o sea, que va hacia abajo. Ese es el vector A. Y el vector B dice que va hacia el oeste, o sea, de ahí hacia el oeste. Entonces dicen, ah, bueno, entonces X es la horizontal y Y es el vertical. ¿Quién era el primero? Era A. O sea, de que aquí A es y B es X. De acuerdo a ese análisis es que ustedes ya vienen y asignan los valores para X y Y, ¿verdad? Porque si no, les va a dar, más que todo acá, un ángulo diferente. Pues obviamente acá en la magnitud, acá en la raíz cuadrada les va a dar lo mismo. Ahí no hay problema.
pero en el ángulo sí, porque si ustedes ya colocan 25 dividido 30, ahí ya sería otro número, ¿verdad? Entonces ahí sí ya cambia el ángulo y entonces estaría malo, pero por el ángulo, ¿verdad? ¿Ya le tomaron captura, Ya, profe. Sí, Muy profe. bien. Muy bien. Yo espero de que tengan ya la idea, porque esto es definitivo, viene en la hoja de trabajo para que ustedes trabajen problemas de rapidez y velocidad media. Bueno, y el tema que vamos a trabajar, tomé esta imagen prestada, es de un canal que se llama Únicos. Y es, miren, el movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que vamos a ver. El Profesor, movimiento rectilíneo uniforme. solo una molestia aparte. Me llegó mi video. Es que yo lo mandé ya tarde porque la verdad sí lo había hecho, pero se me olvidó. Jordi Aldana. Sí, cierto, sí. Sí, sí me llegó. Hizo el de los vasitos. Está bien. ¿Le gusta la intro o no? Miren, bueno, voy a terminar y al final les digo qué pienso de los videos. Porque si no, no voy a terminar el tema. Pues miren, aquí tenemos. Entonces, este es el primer tipo de movimiento que vamos a estar trabajando. Entonces, para entender, vamos a ver primero esas definiciones de cada una de las palabras que lo componen. Primero, movimiento. ¿Qué habíamos dicho que es movimiento? Eso lo dijimos el primer día de clases. ¿Cómo definimos un movimiento? Y son solamente 3 palabras. Es cambio de posición. Cuando ustedes ven un cambio de posición, entonces ustedes dicen, se movió. Hay movimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la primera palabra, movimiento. Ahora, rectilíneo. ¿Qué significa que sea rectilíneo? En línea recta. Esa es la trayectoria. ¿Cómo es la trayectoria de ese movimiento? En línea recta. Y por último, el movimiento rectilíneo tiene una característica especial. Esa característica especial es que como es rectilíneo, o sea, solo va a una dirección, no hay cambios de dirección ahí. Entonces, tanto la velocidad como la rapidez tienen el mismo valor. Hay aquí. Es uniforme. Uniforme. Entonces, como es movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa que sea uniforme? Que la velocidad y la rapidez son constantes. ¿Qué quiere decir de que la velocidad y la rapidez son constantes? Que el móvil está recorriendo la misma distancia en cada segundo. ¿Sí? La misma distancia, el mismo desplazamiento en cada segundo. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones que se van a utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU. Esas son las abreviaciones, ¿verdad? MRU. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones. ¿Ya le tomaron captura o lo copiaron para poder avanzar? Ya, profe. Muy bien. Ya. Acá tenemos unas gráficas. Y así rápidamente. Recuerden de que X aquí no es que sea el eje X, sino X significa una distancia, ¿sí? La posición. X es la posición. Normalmente, si estamos hablando del sistema internacional, es la posición en metros. ¿Y T qué significa? Tiempo. El tiempo. Si es en el sistema internacional, entonces estamos hablando de segundos. Y pues esa línea, ¿sí? Está representando a la velocidad. La gráfica entre la posición y el tiempo es la
velocidad o rapidez, ¿verdad? Entonces, en el primero, vemos de que esta gráfica es ascendente. ¿Qué significa que sea ascendente? No quiere decir de que la velocidad va aumentando, porque la velocidad es constante, ¿sí? Si aquí numeráramos, miren, entonces se va a notar de que recorre lo mismo, miren. En cada tiempo es lo mismo. ¿Sí? Por decirlo así, podríamos hablar de que aquí estamos diciendo de que la velocidad es 1 metro por segundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la recta va hacia arriba, eso quiere decir de que el desplazamiento o distancia y rapidez son positivos y que se está alejando del punto de referencia. Recuerden que el punto de referencia es quien está observando que el objeto se mueve. Si yo observo que un bus pasó con una velocidad, ¿sí? El bus se está alejando al graficar, al representar ese movimiento, ese va a tener una gráfica ascendente. Ahora, acá está descendente. ¿Qué significa esto? Que la gráfica esté descendente. Que la rapidez, desplazamiento y distancia son negativos, ¿sí? Y que se están acercando al punto de referencia. Es decir, que aquí sería cuando yo estoy esperando al bus a que llegue a la parada. Entre más cerca está el bus, para representar esa situación, entonces la gráfica sería descendente porque ese objeto se está acercando a mi persona que soy el punto de referencia. Recuerden, el punto de referencia es quién está viendo el movimiento. Y ahora, acá, la línea es totalmente recta. Entonces, miren, desplazamiento, distancia y rapidez son nulos. Ahora, si ven, ¿cuál es el único que no se mencionó? El tiempo. El tiempo nunca va a ser negativo. El tiempo siempre va a ser positivo y el tiempo siempre transcurre, independientemente si el objeto se aleja o se acerca o se queda quieto, el tiempo sigue transcurriendo, ¿verdad? Entonces, cuando la recta, sí, cuando la gráfica que obtengamos es una línea recta, es porque el objeto está en reposo. Y este concepto es muy importante porque en los problemas sale la palabra el objeto, si el objeto está en reposo, ¿en cuánto tiempo llega a los 15 metros, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de reposo, se está diciendo que la velocidad es 0 metros sobre segundo. En el movimiento rectilíneo uniforme, pues va a ser muy raro que para un problema encontremos el reposo, porque siempre se va a hacer el ideal que el objeto se está moviendo, porque si la velocidad es 0, eso quiere decir de que el objeto no se está moviendo y no hay nada más que analizar, ¿verdad? Si el objeto no tiene velocidad, no va a dirigir una distancia, ¿verdad? Entonces, pregunto, hasta este punto yo me imagino de que aquí no deben de haber dudas, que todo está claro. ¿Es así? ¿O alguien tiene alguna duda? No, ninguna. No, Bueno. profe. Profe, ¿Y dígame? entonces cuando va ascendente y descendente, sí tiene velocidad inicial. Aquí no estamos hablando de una velocidad inicial. Podríamos decir una velocidad inicial, pero la velocidad, como es constante, con la misma velocidad que inicia, con esa misma velocidad va a finalizar. Porque el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿sí? Desde yo digo, si un objeto está en movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad es, por ejemplo,
7 metros sobre segundo, con esa velocidad inicia y con esa misma velocidad finaliza. La velocidad no va a cambiar porque la velocidad es constante. Ya cuando miremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces ahí sí ya vamos a reconocer que la velocidad inicial y la velocidad final son diferentes. Gracias. Les vean. Vamos a resolver este problema. Y dice, un móvil que va con movimiento rectilíneo uniforme inicia su movimiento en X igual a menos 12 metros. Y luego de 8 segundos está en X igual a más 28 metros. Hallar su velocidad. Entonces, como lo que quiero es velocidad, recuerden, el esquema de lo que estamos trabajando es primero los datos. ¿Cuáles son los datos que me están diciendo? Dice que su posición inicial es igual a menos 12 metros. Y luego está en más 28 metros. Aquí la pregunta sería entonces, ¿cuál es la distancia total? Sería los menos 12 más 28. Esa es una resta, entonces 28 menos 12. 16. Un momento. No tomamos en cuenta el signo. Ahora les voy a hacer la gráfica para que me entiendan por qué. Imaginemos de que tenemos una recta, ¿sí? Entonces, el objeto, aquí vamos a tomar su valor absoluto. Aquí tenemos el 0. Vemos que aquí está ubicado a menos 12. Inicialmente, el objeto está en este punto. Y luego avanza y va a llegar hasta el otro lado. O sea, en total, ¿cuánto recorrió? Es que no tomamos los signos, únicamente los números. Entonces, 12 más 28, 40. En total, está recorriendo 40 metros. El signo menos aquí solo es referencia de dónde está ubicado, ¿sí? ¿Y cuál es el otro dato que tenemos acá? Pues es el tiempo. El tiempo es igual a 8 segundos. Entonces, el próximo paso acá es la ecuación. ¿Qué me están pidiendo que calcule? La velocidad. La velocidad. Pues, si ustedes anotaron las ecuaciones, verán que la velocidad es igual a la distancia dividido tiempo. Muy bien. Y ahora, pues haríamos la solución, que es sustituir los datos. Entonces digo, la velocidad es igual. La distancia es 40 metros. Y el tiempo es 8 segundos. Entonces, hago la división, 40 dividido 8. 5. 5. Y veamos las unidades de medida. Metros sobre segundo. Ahí está. 5 metros sobre segundo. Bueno. Así vamos a terminar el día de hoy. No sé si ya copiaron ese ejemplo. Ya. Ya, profe. Ya. Muy bien. Entonces vean, les quiero dejar un problema como reto.
que es ese problema. Les dije, una moto y un auto se encuentran a una distancia de 1000 metros. Si parten simultáneamente en la misma dirección y con velocidades de 25 metros sobre segundo y 15 metros sobre segundo, respectivamente, ¿en qué tiempo se produce el encuentro? Entonces, eso es lo que quiero de que ustedes resuelvan. Ese, también el anterior. Javier, un joven estudiante, desea saber a qué distancia se encuentra el cerro más próximo, para lo cual emite un grito y cronómetro en mano. Comprueba que el eco lo escucha luego de 3 segundos. ¿Cuál es esa distancia en metros? Y ahí está la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. Esos dos problemas van a resolver.